Bienvenidos a Charlas en la U, el programa de opinión de la Universidad del Valle. Nuestra invitada de hoy es la música, y para hablar de música hemos invitado a una persona que ha pasado toda su vida entre notas y pentagramas. Se trata del maestro Alberto Guzmán Naranjo, a quien le doy la bienvenida al programa y le agradezco mucho que haya aceptado nuestra invitación. El maestro Guzmán es egresado de la Escuela de Música de la Universidad del Valle, tiene 2 diplomas obtenidos en París, uno en dirección de orquesta de cámara y otro en dirección de orquesta. Ha sido director de la Orquesta Sinfónica de Antioquia, de la Banda Sinfónica del Valle, director adjunto de la Orquesta Filarmónica de Cali y actualmente es el director de la Escuela de Música de la Universidad del Valle. Voy a empezar por preguntarle sobre sus orígenes familiares. Usted nació en Santa Rosa de Cabal, que es una población conservadora y extremadamente católica, y entró al seminario. ¿Eso es producto de una vocación sacerdotal o era una especie de rito de paso de todos los muchachos de esa época en esas pequeñas poblaciones? Es algo un poco más banal porque mi padre era maestro y cuando yo terminé lo que en esa época se llamaba la escuela primaria, tenía como destino el colegio oficial Santa Rosa, donde era profesor mi padre. Entonces eso fue una manera de huir del padre, ¿sí? E inventarme mentalmente la idea de que yo iba a ser el primer papa colombiano, pero cosa que no se No se produjo dio. por culpa de una mujer, como es frecuente que suceda. Y de todas maneras entró al seminario y tuvo, digamos, una formación musical inicial relacionada con la música religiosa y supongo que era uno de los niños del coro. ¿Cómo fue la influencia de esa música religiosa en su trabajo posterior? Absolutamente esencial porque estar en el seminario para las nuevas generaciones que no saben cómo funciona eso, era estar enclaustrado los 365 días del año. Yo estuve 4 años en el seminario y en el seminario todos los días del año a las 6 de la mañana cantábamos la misa en gregoriano. Entonces el gregoriano se volvió como la fuente de formación musical, a falta de una formación, digamos, de carácter más tradicional, más formal, el canto del gregoriano, y yo aprendí por mi cuenta a tocar el órgano, y yo era el organista del seminario. Yo, por supuesto, cantaba como solista en las misas, cantábamos mucha música del Renacimiento. Entonces, eso fue realmente esencial en mi formación musical. Cuando yo salí del seminario, expulsado por falta de vocación, pues continué en un proceso de formación muy personal hasta que logré encontrar la ruta de la música a través del maestro Simar en la Universidad del Valle. Usted es egresado de la Escuela de Música de la Universidad del Valle, que fue fundada por el maestro León J. Simar. El maestro Simar era un profesor belga que vino a dar a Cali en el año 48, invitado por los padres asuncionistas al Congreso Eucarístico de ese año, y como venía en barco llegó tarde cuando ya el Congreso había pasado, pero se quedó. Cuéntenos un poco la historia del maestro Simar y en qué medida la formación que él traía, que era una formación musical de avanzada, por así decirlo, repercutió en el tipo de enseñanza que se dio en la escuela de música. Sí, el maestro Simar llegó a encontrarse con Antonio María Valencia, con quien compartían, digamos, un mismo origen de formación musical, que es toda esa escuela franco-flamenca, inspirada por César Franck a finales del siglo XIX. Y ellos se llevaban una diferencia de 7 años solamente. Antonio María había nacido en 1902, el maestro Simar en 1909, e inmediatamente Antonio María, que había fundado el conservatorio en 1933, lo invitó y él estuvo como profesor muchos años allí en el conservatorio junto con su esposa, que era una gran pianista. Esa influencia del maestro Simar fue determinante para cambiar, digamos, una cierta perspectiva del pensamiento de formación musical
que estaba muy anclada en un romanticismo trasnochado del siglo XIX. Él había tenido pues la influencia de Stravinsky, él era Gran Premio de Roma. Y todo esto lo volcó él en la formación nuestra cuando creó la Escuela de Música de la Universidad en 1971. De manera que ha sido determinante, digamos, todo ese acervo para una cierta perspectiva de pensamiento musical más orientado hacia la modernidad que hacia la tradición. Y luego usted se fue a estudiar a Francia. Cuéntenos un poco su experiencia francesa y en qué medida repercutió en su obra como compositor. Yo llegué a Francia en 1979 en un momento en el que todavía había una fuerza muy grande de una corriente vanguardista que se había iniciado en Alemania con el expresionismo de Arnold Schoenberg, que es todo esto que se convirtió en una especie de divorcio entre la música y el público por lo intelectual de la elaboración de toda la música atonal, dodecafónica, etc. Yo me formé no solamente como director de orquesta, sino como compositor. Yo tuve la fortuna de estudiar en la escuela normal con un alumno de Arnold Schoenberg, ¿sí? El maestro Max Deutsch, que tenía en ese momento 82 años y que me recibió en su clase exclusivamente porque yo hablaba español y él adoraba el español, ¿no? Pero eso fue una gran fortuna. De todas maneras, la tradición de la música francesa está muy marcada por lo que significa esa línea que trazaron los compositores de finales del siglo XIX, sobre todo Claude Debussy, Mauricio Ravel, y la presencia de Stravinsky en París, que fue determinante en las primeras 3 décadas del siglo XX. Todo el mundo recuerda pues el escándalo del estreno de la consagración de la primavera, que todo el mundo se rasgó las vestiduras porque eso parecía como un apocalipsis musical. Pero eso fue determinante, digamos, en todo ese proceso de formación. El maestro Simard recibió esa influencia y, por supuesto, nosotros la recibimos. Pero yo me formé, digamos, en esa tradición francesa y cuando yo regresé de Francia me empiezo a involucrar mucho en las músicas de tradición oral colombianas que tienen que ver con las 3 vertientes fundamentales que son la cultura amerindia, ¿sí? Lo que nos dejó la cultura de la colonización europea y lo que nos trajo la diáspora africana. Entonces, allí hay unas mezclas. Eso me lleva a preguntarle si a ustedes le piden que describa o que defina la música que usted compone y se aleja uno pues de ese patrón que ya no se usa de dividir la música en música culta y música popular. ¿Cómo clasificaría usted su música? ¿Como una música académica, como una música que hace una combinación de música tradicional con música clásica? ¿Cómo definiría usted ante una persona que no tenga una formación musical la música que usted escribe? Sí, ahí desafortunadamente ha habido una utilización desafortunada de algunos términos que se prestan a ambigüedad y confusión. Hablar de música clásica, música seria, música académica, todo eso es supremamente vago y supremamente ambiguo. Lo mismo que hablar de música popular, que finalmente, ¿qué es lo popular? Eso nadie sabe qué es. Yo me defino como un compositor de música artística, entendiendo como música artística aquella música que tiene por finalidad la música en sí misma, ¿sí? Un poco, uno podría decir que es como el arte por el arte, ¿cierto? Y para diferenciarla de otras formas de música que al diferenciarlas no se establece ningún juicio de valor, no se trata de decir si son buenas, malas o regulares, en absoluto. Entonces hay una música comercial que, como todo lo comercial, está hecho en función de la industria, ¿cierto? De producir bienes de consumo. Y hay una música tradicional que tiene, digamos, una importancia enorme porque es la que viene de la tradición oral, que es la música folclórica y las derivaciones de todo ese folclore a través de la apropiación de las comunidades, que es lo que impropiamente se llama música popular, pero que es música tradicional y generalmente de tradición oral, porque no son músicas que respondan a unos cánones de formación académica
como los que se hacen en los conservatorios o en las universidades. Muchos compositores de todos los tiempos se han inspirado en músicas folclóricas y en músicas tradicionales en las distintas culturas de donde provienen. Yo diría que en todas las épocas y de alguna manera todos los compositores. Y voy a citar un pequeño ejemplo más. Hay un compositor húngaro del siglo XX que es supremamente importante, pero que es muy abstracto, digamos, una música a la que no es fácil acceder, que se llama György Ligeti. Esa música de él, que es una música supremamente compleja, está inspirada en las músicas polifónicas tradicionales del centro del África, que son músicas de un arraigo milenario. De manera que yo diría que realmente todos los compositores estamos en contacto, porque un compositor no puede estar aislado de la realidad. Entonces, estar en contacto con la realidad significa sentir ese pulso de la tradición, y ese pulso está en ciertas expresiones rítmicas, en ciertas expresiones melódicas, en ciertas expresiones literarias. Pero también los compositores clásicos, por así decirlo, los compositores rusos, Tchaikovsky, por ejemplo, o los compositores polacos. Oscar, todos los compositores, yo estoy hablando de todos los compositores, que en algún momento, si usted escucha con cuidado las melodías de Mozart, todas tienen una profunda raigambre en las tradiciones austríacas, tradiciones ancestrales que vienen de lo que fue el poblamiento de Europa, que venía desde Oriente, y todo eso viene desde allá. O sea, la música artística que usted habla requiere de un entrenamiento académico fuerte y difícil y largo en el tiempo, pero su fuente primigenia es la música de las comunidades, la música que surge espontáneamente entre la gente. Exactamente, y eso es invariable. Es decir, uno puede decir que hay una mayor o menor dosis, pero donde usted lo mire, podemos recorrer los compositores norteamericanos, mexicanos, del Japón, de la India, de Nueva Zelanda, todos, absolutamente todos, siempre van a tener una relación con esa tradición. Y esa tradición, obviamente, que se elabora, es como si fuera un alambique, ¿no? Y la academia, de alguna manera, es una forma sofisticada de hacer ese proceso, es como una especie de alquimia, ¿no? Antes de continuar hablando con el profesor maestro Alberto Guzmán sobre su obra musical, vamos a hacer una pausa. Continuamos con la entrevista que estamos haciéndole en Charlas en la U al maestro compositor Alberto Guzmán Naranjo. El maestro Guzmán ha compuesto una serie de obras que yo calificaría de extraordinarias. Recuerdo muy bien un episodio inolvidable que fue el estreno de la Misa del Agua con motivo de la celebración de los 100 años o algo así de la Catedral Metropolitana de Cali. Igualmente hizo después una composición llamada El Río de los Muertos, que es una mezcla de poesía y música sobre la gran tragedia de la violencia en Colombia. ¿Por qué no nos cuenta cómo se gestaron esas obras? Háblenos primero, por favor, de la música de la Misa del Agua. La Misa del Agua fue un encargo de Monseñor Sarasti para la celebración de los 100 años de la Arquidiócesis de Cali. Y tiene una pequeña anécdota que a mí me parece muy, muy, muy graciosa, que vale la pena conocer. Y es que cuando yo fui a hablar con él, yo le dije: Monseñor, yo quiero aclararle que yo soy ateo, pero yo fui seminarista y estudié gregoriano y tengo un afecto profundo por toda la tradición de la música religiosa occidental. Y Monseñor Sarasti me dijo: no importa que sea ateo, pero usted tiene más espiritualidad de la que usted mismo se imagina. Entonces le propuse que alrededor de las partes de la misa, ¿sí? Porque es una misa con el Señor ten piedad, el Gloria, el Credo, etc. Yo quería hacer una exposición alrededor del agua, porque el agua
primero que todo es un símbolo de la historia de la formación del cristianismo muy importante. El agua es el elemento de la vida en la formación de la tradición cristiana, sobre todo la primera tradición cristiana del Concilio de Nicea, que es por allá en los primeros siglos pues, de nuestra era. Pero además en un momento en que el agua es el problema fundamental de la humanidad, es decir, estamos en un planeta en el cual vamos a tener probablemente los mayores conflictos futuros van a ser alrededor del agua. Entonces yo quise reunir unos elementos que están mediados por una cosmogonía. Yo escogí unos temas de la cosmogonía de los indígenas Kogi, cuya cosmogonía empieza diciendo: en el principio era el mar, ¿no? Ese es el texto de la misa. Ese es el texto que yo escogí para empezar la misa. Y en el desarrollo, por ejemplo, en el canto del ofertorio, introduje el poema del agua de la sequía de Barba Jacob, ¿no? Y para el canto final de la misa, escogí un poema chino del siglo VIII, de la dinastía Tang, que es un poema sobre el agua también, lo que el agua vista como la metáfora del tiempo. El tiempo transcurre y no nos podemos devolver, un poco la cosa de Heráclito, ¿no? No le faltaba razón a Monseñor Sarasti, porque el hecho de vincular pues el agua con los servicios religiosos, que siempre se ha considerado el agua un elemento purificador, pues lo lleva a unos al espacio de la espiritualidad y de una manera positiva, por así decirlo. Pero luego usted compone el Río de los Muertos, que es, por así decirlo, la otra cara de la medalla, porque es la historia de la violencia, la historia de cómo bajaban los muertos río abajo en las poblaciones colombianas, cómo se gestó esa historia del Río de los Muertos, que le voy a contar una anécdota, que yo estaba al lado del rector de la Universidad del Valle el día del estreno, y él, que estaba muy emocionado por lo que estaba viendo, dijo: esto es como una especie de Guernica musical, lo cual me pareció una frase muy afortunada que resumía lo que estábamos oyendo. ¿Cómo nació ese proyecto? Pues no sabía esa situación con el profesor Varela, que me parece extraordinariamente afortunada, porque es exactamente eso. Es el momento en el que se está tratando de poner en marcha una cosa absolutamente imposible en este país, que era un proceso de paz, ¿no? Después de que en 1964 empieza este ciclo de la guerra de las FARC, pretender, y con todos los antecedentes que había habido pues, en los últimos 20 años. Entonces yo me dije, yo creo que el arte tiene una responsabilidad, el arte no puede estar separado de la realidad, pero el arte no puede actuar como un sustituto de las construcciones políticas ni de las construcciones ideológicas. Una obra de arte no puede ser un panfleto, por supuesto, pero sí tiene esa capacidad de llegar como la poesía profundamente al significado de las cosas, más allá de las tensiones ideológicas. Entonces busqué una caleña que había sido alumna mía en el Liceo de Alcázar, Ana Mercedes Vivas, y le propuse hacer un libreto sobre ese tema, y ella hizo un bellísimo libreto. Parte es poesía de ella, parte es poesía, por ejemplo, de Matilde Espinosa, una gran poeta del siglo XIX, algunos textos periodísticos, incluso de este gran reportero Sánchez, y con eso yo dije, la forma musical tiene que ser una forma que involucre la voz humana, por supuesto, porque se trataba de hacer la obra alrededor de ese poema, pero con la relación, una relación dialéctica que se hace entre lo sonoro y lo vocal, ¿cierto? Instrumental, vocal, y entonces escogí esa forma antigua que es el oratorio, que el oratorio tiene también una connotación de que es como algo de carácter religioso. Y yo le dije a Ana Mercedes, es que cuando vamos a hablar de esa tragedia que fueron las masacres, ¿sí? Masacres que han sido, digamos, el escenario de toda esta violencia y que han tenido como uno de los vehículos aterradores de desarrollo los ríos, unos muertos que van buscando la nada, buscando el mar, ¿no? Eso tiene que tener un carácter religioso.
Es interesante la clasificación de oratorio para el Río de los Muertos, porque obviamente eso tiene una connotación religiosa, pero cuando uno lo ve y lo oye, va mucho más allá del tema religioso, porque es algo que va de una manera muy impactante al corazón mismo, a la emoción misma de las personas, una bella composición. Y luego usted se embarca en algo que yo pienso que es perfectamente exótico en Colombia, porque que es la composición de óperas. Yo no sé si usted será el único compositor colombiano de óperas, pero no debe haber muchos, y compone 2 óperas. Una que se llama Isaac, en homenaje a la novela María de Jorge Isaac y a su vida aventurera, y una segunda ópera que se llama Mafa, que no ha sido estrenada todavía, que es una recopilación de la obra de Manuel Zapata Olivella, mostrando a través de esos valores que él trató de rescatar de la tradición africana que se impuso en Colombia, y usted utilizó esos mismos recursos medio religiosos, corales, de recitativos para componerla. Cuéntenos un poco cómo fue que se compusieron esas 2 óperas. Bien, lo primero que tengo que decir es que yo he sido un gran amante de la ópera desde mi más tierna formación musical. Y entonces, siempre con la idea de que cómo puede ser una ópera en Colombia. Recuerdo que hace por ahí unos 25 años yo le propuse a mi amigo William Ospina que me escribiera un libreto para hacer una ópera sobre la obra María de Jorge Isaacs. Y en ese momento William me dijo, no, yo no me siento afín a eso además no me parece un tema, en fin. Pero la cosa me siguió dando vueltas en la cabeza hasta que encontré uno de nuestros grandes escritores, que es el profesor Edgar Collazos, que estaba escribiendo una novela alrededor de la vida de Isaacs, y coincidió con el lanzamiento de la obra completa que había sido preparada por el Centro Virtual Isaacs de la universidad, junto con la Universidad Nacional, el Instituto Caro y Cuervo. Y entonces yo le propuse al Centro Virtual que en ese lanzamiento hiciéramos como parte de la celebración una ópera sobre Isaacs, y lo hice sobre el libreto de Edgar Collazos. Fue interesante, y luego hubo una segunda ópera con los temas de la africanidad. Cuéntenos un poco de eso. Entonces, viene después la preparación de la celebración del centenario del nacimiento de Manuel Zapata Olivella, que también iba a tener, digamos, una gran promoción de carácter académico, intelectual. Se asociaron como 5 o 6 universidades, y nuevamente pues yo propuse, pues también vale la pena que esto tenga un contenido musical, porque no olvidemos que Zapata Olivella, que era multidisciplinario, él era médico, antropólogo, él fue etnomusicólogo, entonces tenía una gran relación con, digamos, la sustancia íntima de la música en la diáspora africana. Y entonces me dediqué a estudiar la gran obra de Manuel, que es Chango el Gran Putas, que es una novela monumental, extraordinaria, y convencí al profesor Darío Henao que hiciéramos un libreto sobre Chango el Gran Putas, y de ahí surgió la ópera, que no se ha podido estrenar pues porque estamos todavía en el proceso de la pandemia. Usted ha sido un defensor continuo de la idea de que las orquestas en Colombia tengan un repertorio colombiano, y que las orquestas latinoamericanas tengan un repertorio latinoamericano, porque en otras partes hay orquestas maravillosas que tocan otros repertorios. ¿Cómo le ha ido en la práctica en el desarrollo de esa idea, dada su carácter de director de orquesta? Bueno, eso es muy complicado porque, digamos, hay mucha resistencia. Digamos, la reacción normal es a quedarse anclados en la tradición, ¿no? Entonces es mucho más seguro, digamos, programar el repertorio tradicional que aventurarse con repertorios nuevos. Pero yo, pues, mantengo mi posición de que las orquestas tienen una responsabilidad ética con el medio en el que se desarrollan, y con una proposición que es un poquito
difícil de recibir porque parece como una provocación. Y es que yo he dicho muchas veces que las orquestas nuestras no son entidades para hacer conciertos, sino entidades para hacer proyectos musicales, que eso ha sido supremamente complicado. Cuando uno habla de los proyectos musicales es con el propósito de formar un público para ese tipo de actividades culturales. ¿Cómo considera usted que es la cultura musical en Colombia y particularmente en el Valle del Cauca? La cultura musical, artística, porque Colombia tiene una cultura musical enorme dentro de las expresiones tradicionales y las expresiones comerciales. Digamos que el Festival Vallenato goza de muy buena salud, el Festival Mono Núñez, el Petronio, todo eso, pero la realidad de la vida de la música artística es bastante restringida, en parte porque las orquestas se equivocan en sus políticas culturales, es decir, las orquestas realmente no tienen un proyecto cultural. Cuando digo un proyecto cultural es convertir, lo voy a decir de una manera muy, muy clara, es convertir, por ejemplo, la Filarmónica de Cali en un patrimonio que la gente lo sienta como siente el América o el Cali, ¿no? Que sientan la misma sentido de pertenencia como con los equipos de fútbol, ¿sí? Y eso requiere un tipo de acercamiento que pasa por una realización de proyectos culturales que no bastan con hacer conciertos. Quiero agradecerle al maestro Alberto Guzmán que nos haya acompañado en esta edición de Charlas en la U e invitarlos a un nuevo programa. Muchas gracias. Quiero agradecerle al doctor Oscar López Pulecio la invitación y lo mismo a la Universidad del Valle por la participación en este programa.